Estamos con el coronel de bomberos, licenciado José Gallardo, jefe cantonal del Cuerpo de Bomberos de Piñas, con quien vamos a tratar el tema desde el área de su competencia de la inseguridad ciudadana que se ha puesto de moda en los últimos días por varios acontecimientos delictivos, sobre todo que se han dado. Pero bajo su concepción, si nos puede explicar un poco qué nomás engloba o enmarca la seguridad ciudadana. Primero quiero agradecer por la oportunidad que nos ofrece esta empresa como medio de comunicación, CQ15, para poder expresar las opiniones tanto institucionales como personales frente a un problema que debemos enfrentarlo con toda entereza y cuya primera necesidad es reconocer la existencia del problema. Si nosotros no reconocemos la existencia de este problema, no lo vamos a tratar de la mejor manera como nos corresponde. Por otro lado, no existe actividad humana que tenga éxito si no parte de una planeación estratégica. Hemos estado revisando la historia de ciudades como Guayaquil, Ciudad de México, Buenos Aires, Cali, Bogotá, que sufrieron grandes problemas de inseguridad y qué es lo que han hecho para atenuar el problema y para controlarlo. Con esas experiencias creo que nosotros acá en Piñas debemos adaptarlo a nuestra propia realidad, pero sacar provecho de los aprendidos con anterioridad y nosotros hacer las enmiendas que conduzcan a ofrecerle a la ciudadanía un ambiente de seguridad para la familia, para los jóvenes, las señoritas, los niños, las personas mayores, para las actividades productivas, para el comercio, para el trabajo. En fin, creo que la primera necesidad entonces es contar con un plan de seguridad pública, que ese plan cuente con recursos económicos y al que se le inyecten las opiniones y las sugerencias de todas las personas, de todas las autoridades, de los líderes barriales, de los especialistas en esta materia y naturalmente de los ciudadanos que de alguna manera estamos también preocupados frente a este problema. Luego también hay tareas de orden personal que son el propio proyecto de autoprotección familiar, de autoprotección laboral. La solidaridad juega un papel fundamental en este aspecto y el cumplimiento de la ley. Yo vengo sosteniendo ya algún tiempo que un solo problema puede ser motivo de la participación de 5, 6, 7 autoridades. Citaré un ejemplo. Si en este momento, por ejemplo, existe un tanquero de combustible cruzando la ciudad, podría ser detenido por los bomberos, por la policía, por el fiscal, por la autoridad municipal, el comisario nacional. Varias autoridades concurrimos con obligaciones a detener ese problema. Si en un bar notamos que hay la presencia de personas de dudosa actuación, extraños a nuestro medio, podría, por ejemplo, clausurarlo medio ambiente. La autoridad ambiental podría clausurarlo la autoridad de salud, la falta de una patente municipal, etc. Por lo tanto, aquí de alguna manera asumo yo la responsabilidad en el sentido de que hemos alzado los hombros frente a determinados problemas esperando que sea otra autoridad, cuando lo ideal sería que a través de un comité de seguridad pública concurramos todos de manera conjunta para intervenir con toda la energía que establece la ley desde distintas visiones. Estas son varias de las medidas que debería adoptarse frente a esta situación. Hay que celebrar convenios entre el gobierno municipal autónomo facultado y obligado por la nueva ley que se llama COTAC, con los colegios, con los gremios, con las cámaras, de tal manera que controlemos esos acuerdos de buena voluntad para la seguridad integral de todos, con el cumplimiento de lo que nos corresponde a cada uno. Por ejemplo, cuando se desarrolla una reunión social, un matrimonio, una quinceañera, los locales sociales que alquilan a los organizadores deberían cumplir lo que manda la ordenanza, la hora máxima en la que se puede tocar música y estar reunidos, para entonces retornar un poco más temprano a nuestros domicilios. Pero para esto es indispensable la participación de todos. Otra de las recomendaciones que nosotros creemos
que podría discutírsela, no como palabra final, es la centralización de las llamadas de emergencia. Acaba de hacerlo Guayaquil con el 911 ECU. Eso tenemos que replicarlo aquí, de tal manera que cuando hay una llamada de auxilio en que se requieran ambulancias, llamaremos al hospital. Cuando haya una llamada de auxilio en que se requiera la policía o los bomberos, la Cruz Roja. Aquí citábamos nosotros el ejemplo que a veces ocurre, que se produce un rompimiento de nuestras tuberías principales de conducción del agua potable y que generan grandes daños por el volumen de agua y por la velocidad con que ésta viene. Entonces, desde ahí se deriva la llamada correcta, con un equipo básico de comunicación que graba el número telefónico, que dice a través de un software quién es el adjudicatario de ese número telefónico, es decir, evitar los engaños. Podemos grabarla y todas estas cosas de manera conjunta irlas haciendo entre todos para que sea mejor. Pero nosotros necesitamos sobre este comité uno de vigilancia ciudadana, sin ningún compromiso, capaz de decirnos: los bomberos no contestan una llamada de auxilio a las 2 de la mañana, ayer la policía no respondió, cuando quisimos ir al hospital no hubo quien nos atienda, cuando se necesitó tal o cual respuesta, señalemos, no para destruir a la persona, sino para superar la insuficiencia de un servicio que tanta falta le hace a la ciudadanía y que en tan grave riesgo ha expuesto a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestras familias y naturalmente a nosotros también. Todo lo que usted nos acaba de explicar, deducimos que el tema de seguridad ciudadana no está relacionado únicamente con actos delictivos. Puede haber inseguridad incluso dentro del núcleo familiar mismo. Naturalmente, para eso nosotros como Cuerpo de Bomberos hemos dado cumplimiento a un plan anual de capacitación. Hemos tenido la suerte de poder llegar a convenios con instituciones como los colegios, que tienen que hacer trabajo de desarrollo comunitario para sus bachilleres en 200 horas en quinto año y en 80 horas en sexto año. En este caso lo hemos celebrado con el Colegio María del Cisne y con el Colegio Leovigildo Loaiza, que trabajamos con 150 estudiantes en términos generales entre los dos establecimientos. Pero también hemos llevado estas charlas a las escuelas, a los gremios. Nos hemos reunido, por citar un ejemplo, con los mecánicos de Piña y hemos dado transferencia de información y hemos venido aprendiendo de ellos también, porque ellos manejan sustancias químicas, manejan oxígenos, manejan explosivos, manejan combustibles. Y siempre hay una transferencia de información como feedback de ida y vuelta que nos beneficia a nosotros los bomberos y que vamos teniendo a través de ellos socios estratégicos para que se nos comunique oportunamente, para que se nos ayuden en determinadas tareas al inicio como primera respuesta. Hay ocasiones en que hay que parar el tránsito y las personas tenemos que ser de autoridad de tránsito para ofrecerle seguridad a los transportistas, sean particulares, privados o de transporte público. Y también permiten que exista una vía de acceso o de evacuación para cuando tienen que intervenir las motobombas o las ambulancias. Por eso es que es necesario que esta capacitación sea de manera permanente. Trabajamos en los periodos vacacionales con las colonias de los niños entre 6 y 12 años y durante el resto de los años con la comunidad, con las instituciones y por supuesto también el cumplimiento del plan de capacitación interna que nos obliga a quienes pertenecemos al Cuerpo de Bomberos a estar permanentemente en entrenamiento, en reentrenamiento y capacitación. Tema que en este momento ya, pese a que vamos recién en un sexto mes, lo hemos cumplido por lo menos en el 90% en lo que tiene que ver capacitación y creemos que el resto del tiempo nos permitirá a lo mejor otros temas que tienen que ver con la seguridad, que no solamente es la amenaza de la delincuencia, sino la seguridad por los efectos que producen los eventos adversos provocados por el hombre o provocados por la naturaleza. Nosotros tenemos problemas en la actividad humana permanentemente a las que tenemos que asistir y en los eventos producidos por la naturaleza, tanto en verano como en invierno. Y hay que señalar también que hay los más graves, que es el resultado de la suma de lo que el hombre destruyó por explotar un cerro, una mina, por ir a buscar el oro y lo que la naturaleza suma. Cuando se juntan las dos cosas, entonces el problema se agrava. Pero en ese medio y en ese mundo es en donde tenemos que desenvolvernos procurando reducir y mitigar los efectos de estos eventos adversos
a los que permanentemente estamos expuestos. Y una cuestión, Vinicio, que es importante recalcarla. No hay por qué suponer que no va a pasar nada mañana, ni en nuestra ciudad o en nuestra provincia. Si este país querido del Ecuador está identificado como mega vulnerable, históricamente aquí han existido tsunamis, terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, deslizamientos de tierra, es decir, ha habido todos esos fenómenos. Cierto es que hay zonas más peligrosas que otras, que Piñas no está expuesto a efectos de un tsunami por su ubicación geográfica, que Piñas no es una zona volcánica, pero nadie podríamos jurar que jamás va a haber un terremoto, es decir, la naturaleza con los cambios que viene viviendo como producto del calentamiento global, de esta geodinámica que produce movimientos permanentes, perpetuos, tanto internos como externos, lo que nos obliga es a que estemos preparados con el plan personal, el plan familiar, dónde se va a reencontrar la familia. Hay temas que nos han permitido irlos poniendo ya dentro de nuestro plan estratégico para atención de contingencias en función de las experiencias en otras partes del mundo. Los edificios de los bomberos, los hospitales, los cuarteles en donde están las motobombas o los hangares donde están las ambulancias también pueden sufrir colapsos. Por lo tanto, nosotros creemos que presentado un fenómeno de esta naturaleza, lo que primero que hay que hacer es llevar esos vehículos a playas de parqueo seguro, que generalmente deben ser los estadios de fútbol, porque podrían quedar atrapadas las unidades de respuesta inmediata a las llamadas de auxilio. Es decir, después de un problema de terremoto, tener incendios y no poder sacar las motobombas sería sumamente grave. Nosotros hemos identificado esos sitios y decimos, por ejemplo, como principal playa de parqueo, los estadios de cualquier ciudad del mundo, porque ahí hay un lugar que contará permanentemente como un puente para la ayuda desde otras ciudades o para la ayuda internacional a través del transporte aéreo. Por lo tanto, todas esas cosas hay que irlas previendo en épocas de tranquilidad para saber cómo respondemos cuando la emergencia nos sorprenda, cosa que puede ser mañana o puede ser después de 50 o 100 años. Lo cierto es que la obligación de cada uno de nosotros es estar preparados para cualquier eventualidad. Para ir orientando y dando sugerencias a quienes ven y escuchan esta entrevista, dentro de nuestra propia casa pueden haber cosas que de pronto pasan desapercibidas, pero que pueden generar algún siniestro, como una mala instalación de una manguera del cilindro de gas, por ejemplo. ¿Qué le podemos decir a las familias sobre este tema específico? En lo que tiene que ver con el gas domiciliario, que técnicamente es un GLP, un gas licuado de petróleo, creemos que es una bomba que no bien manejada podría ser gravísima para la integridad física de nuestra familia y, por supuesto, para la integridad física de un edificio. El gas no se eleva a más de 1,5 metros, la ventilación tiene que ser por las partes bajas. Si de repente nosotros al llegar a nuestro hogar percibimos el olor, que es un elemento agregado, porque el GLP, el gas del hogar, inicialmente y de manera natural es incoloro, insaboro e inodoro. Por eso es que los fabricantes le han agregado azufre para que nosotros lo percibamos fácilmente. Ahí ni siquiera hay cómo prender la luz del domicilio. Recordemos que cuando conectamos una plancha o prendemos o apagamos un interruptor, se produce una chispa. Y si hay el suficiente gas, se puede producir una explosión que nosotros la conocemos como flash forward, que es una explosión que quema todo lo que existe dentro de la casa porque el gas ha sido esparcido y entonces se queman las ropas, las cubrecamas, los muebles, los plásticos, todo. Es decir, en donde hay gas. En ese caso, lo que tenemos que hacer es ingresar a nuestros hogares, abrir las ventanas. Si hay personas mayores o menores que han estado durmiendo, procurar oxigenarlas de la manera más rápida posible y alumbrándonos con linternas. El gas generalmente ha matado a las personas de los pisos bajos, aunque el escape sea arriba. El gas baja por su peso, entonces podría
eliminar el oxígeno y morir las personas asfixiadas sin ni siquiera percatarse del problema por el que están atravesando. Esto va a las alcantarillas y produce explosiones por la acumulación de gases. Todas estas cosas son experiencias que ya se ha vivido, que a través de organismos técnicos se los ha ido conociendo y que naturalmente nosotros tenemos que estar indagando, estudiando para poder ser más efectivos en la prevención y en el combate cuando se presente un siniestro. Otro de los problemas, Vinicio, en los hogares es las instalaciones eléctricas. Nuestras instalaciones eléctricas suelen ser muy viejas. Hay instalaciones de 20, 30 años. En nuestro medio, hacia ese número de años, no habían lavadoras, no habían computadores, no habían televisores a colores, no habían duchas eléctricas para calentamiento de agua. Hoy todo eso se ha ido sumando como parte del desarrollo tecnológico de la comunidad y se han ido incorporando a los domicilios. Por lo tanto, bien vale la pena revisar cómo está eso, reemplazar los switches, las cortadoras, por unos breakers que son automáticos y que cuando hay sobrecargas protegen nuestras instalaciones internas, protegen nuestros equipos, la refrigeradora, el equipo de música, el televisor, y también evitan que una sobrecarga pueda en determinado momento provocar un incendio de tipo eléctrico, que nosotros lo conocemos como de tipo C, que son los más graves, porque ahí no es muy factible el combate con refrigerantes de mayor cantidad que es el agua, tomando en cuenta que se vuelve de fácil conducción y puede ser mortal para las personas. Esas son cosas, generalidades que las personas debemos saber, pero siempre hay temas que agregar. Bien vale la pena tener un botiquín móvil en la casa donde haya agua, donde haya medicamentos básicos también, porque no podemos poner ahí receta médica. No, ahí tiene que haber algo para la fiebre, para el dolor de estómago, dolor de cabeza, para estos auxilios inmediatos, porque a partir de esa primera respuesta lo ideal es pasar a los paramédicos y estos de manera inmediata al cuerpo médico profesional, que es quien tiene que atender el quebrantamiento y la afección de la salud de cualquier persona. Piñas es una ciudad que crece urbanísticamente a pasos agigantados, pero dentro de la urbe también encontramos construcciones que son mixtas. Y también tenemos viviendas antiguas. El cuerpo de bomberos ha hecho inspecciones a todos estos lugares, cumplen con los requisitos como para que sirvan como vivienda o locales comerciales. Sí, estamos nosotros permanentemente realizando esas inspecciones. Hemos logrado grandes objetivos como que los distribuidores de combustibles tengan pararrayos, que se revisen las instalaciones eléctricas de los locales comerciales, que en los lugares de concentración pública, como por ejemplo un hotel, tengan señalética y señalización. Las clínicas en su mayoría han logrado incorporar generadores eléctricos. Hemos estado, y ahí creo que nosotros tenemos un control del 85%, nos resta un poco. En el comercio hemos logrado, por ejemplo, que todos tengan extintor, que todos hayan revisado sus instalaciones eléctricas, que tengan un grifo de agua. Y dependiendo del tipo de construcción, también hemos logrado que, aun cuando sean proveedores de materiales de construcción, por ejemplo, no distribuyan ciertos productos que son altamente riesgosos, como el diluyente, el tiñe. Sin embargo, debe estarse filtrando alguien por ahí. Por eso es necesario que el comercio, de propia voluntad, por mandato de la ley, que los bomberos apliquemos la ley y que la ciudadanía nos colabore poniendo en conocimiento, bajo total reserva, a fin de no distanciar a las familias, sino entender que lo que estamos haciendo es procurando la seguridad de nosotros y la seguridad de los propietarios de sus establecimientos. En ese sentido se ha venido trabajando, hemos tenido reuniones, nos queda un sitio que lo estamos analizando. A próximos 3 o 4 semanas esperamos tomar una decisión de la seguridad, de la habitabilidad de este sector. Si no existe la seguridad para su habitabilidad, tendremos que tomar una decisión de manera conjunta, tanto bomberos como municipio, que es a quien le corresponde tomar, después de un pronunciamiento de los bomberos. Eso lo hicimos con un colegio, por ejemplo. Nosotros a un colegio le dijimos que no era conveniente que se dicte clase en ese vetusto edificio, y eso ellos han comunicado a las autoridades superiores. Sacamos de ahí el bar en donde se preparaban
empanadas, se cocinaba un poquito con gas o había instalaciones eléctricas para hacer emparedados, este tipo de cosas. Es decir, se ha incursionado ya en esos campos, procurando que la gente lo entienda, que lo haga más allá de la presión legal por convicción de que es necesario pensar en la seguridad de todos. Ya en el área de competencia exclusiva del Cuerpo de Bomberos de Piñas, ¿ustedes respuesta a qué nomás dan? Nosotros, pues, como nuestro génesis nos señala, fuimos creados y surgen los bomberos en el mundo para combatir los incendios. Esa es nuestra principal obligación. Ahora, con la nueva visión del mundo, lo ideal es la prevención, no permitir que el incendio comience. Pero cuando esto se ha presentado, entonces tenemos que cumplir varias misiones. La primera es el salvamento. Tenemos que llegar a un lugar y procurar obtener la información seria y cierta si ya todos los miembros de una familia han abandonado un incendio de un domicilio, o si hay mascotas como un periquito, como un perrito. Esas también demandan el trabajo y el esfuerzo de los bomberos. Hay personas cuya única familia es su mascota, por eso hay que entenderlo sociológicamente y desde el campo de vista humano. Por otro lado, en este tipo de incendios nosotros nos encontramos con tres muy claramente definidos, voy a decir, los estructurales sobre los edificios, los incendios forestales en las montañas y los incendios que se producen por accidentes de tránsito vehicular, terrestre o los aéreos, en donde los problemas se multiplican cuando hay muchos heridos y se necesita la aplicación de un mecanismo que se llama el triaje, donde hay que atender primero lo más urgente, que es también salvamento de vidas, atender a los pacientes de mayor demanda y priorizando eso con buen comando de incidencia, poder distribuirlos a los puestos de auxilio permanente. Sin embargo, los bomberos ahora, como parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, como la nueva constitución, este neoconstitucionalismo, esta nueva arquitectura constitucional que tiene el Ecuador, en donde se proclama, entre otras cosas, el buen vivir, y que era un tema que al principio yo en verdad no lo entendía, y que significa darle a la gente estas seguridades, estas tranquilidades, entre otras cosas, por supuesto. Nos corresponde atender todo tipo de auxilio que se presentara de cualquier naturaleza. Somos uno de los pilares fundamentales de los comités de operaciones emergentes. Somos parte integral y tenemos nuestra especialidad, que es el salvamento, la evacuación, el suministro de agua a los albergues, a las familias, a las poblaciones cuando se interrumpen estos sistemas, pero que tampoco podemos dejar de atender otro tipo de necesidades. Esto también responde a la realidad de que los cuerpos de bomberos, y particularmente el de Piñas, como producto de la gestión colectiva, no individual en ningún caso, tenemos equipos bastante importantes como para poder atender de mejor manera y dar una mejor respuesta. Es decir, nosotros tenemos una gran red de radiocomunicación que no la tienen otras instituciones. Tenemos un sistema de comunicación de emergencia a través de la sirena que no la tienen otras instituciones. El voluntariado es importante, y yo he de hacer aquí un paréntesis de inicio, aprovechando tu profesionalismo, tu generosidad, el de la empresa. Mi homenaje de gratitud, admiración y mi reconocimiento permanente al voluntariado, mujeres legionarias y bomberos varones, que todos los días están atentos a una llamada, que no miran la hora, no preguntan quién es la persona que necesita el auxilio, no ven qué día estén, abandonan todo por ir con un espíritu de solidaridad inmensa, que es la tradición de los hombres y mujeres de la casaca roja. Creo que eso es lo que ha servido fundamentalmente. Pero volviendo a los equipos con los que nosotros podemos prestar auxilio, solamente el Cuerpo de Bomberos, por su naturaleza jurídica y su tradición, cuenta, por ejemplo, con equipos de rescate de accidentes de tránsito, cuenta con generadores eléctricos para producir 8.000
vatios de potencia frente a cualquier necesidad. Lo hemos hecho durante todo el año, porque, por ejemplo, con la última estación invernal que concluyó, nosotros tuvimos que asistir a los derrumbes. No teníamos tractores, pero sí podíamos ayudar a la gente a trasladar en transbordo de un vehículo a otro. Poníamos nuestras ambulancias para ver si alguna persona tenía quebrantada su salud o estaba en un estado en el que necesitaba ser auxiliada con oxígeno, con un trato especializado. Pero para que las máquinas puedan trabajar durante la noche, para que las máquinas puedan trabajar durante la faena de habilitación de las vías, siempre fue importante la generación eléctrica. Entonces estos pequeños detalles son los que hacen la diferencia en los trabajos que en determinado momento se presentan. Nosotros tenemos un récord de haber podido estar en eventos deportivos como automovilísticos, competencias motociclísticas, de haber estado en el primer rescate aéreo como auxiliares, por supuesto, de los especialistas de la Dirección de Aviación Civil que tenían los aerotécnicos, los miembros de la FAE. Entre nuestros documentos tenemos uno en el que el comandante del ala 22 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, especializados en rescate y en helicópteros, envía una carta al Cuerpo de Bomberos felicitando por la ayuda que se otorgó y exhortando a los bomberos de Piñas a continuar de esa manera sirviendo a la patria en un tono militar, en términos militares, con un compromiso inmenso, tal como lo hacen quienes sienten su obligación de servir a la patria chica o a la patria grande. De tal manera que los bomberos ya no tenemos excepción, es decir, no hay actividad en la que no tengamos que ayudar. Luego de esto, como tampoco estos fenómenos se presentan todos los días o estas necesidades son todos los días, estamos permanentemente en trabajos de desarrollo de la comunidad. No es nuestra misión, pero queremos apoyar las actividades deportivas parqueando, donde se concentran 3.000 aficionados un domingo para apoyar al equipo local de fútbol, y en donde hay deportistas que se extreman en su esfuerzo físico con una ambulancia y personal para atender cualquier cosa, en los Juegos Deportivos Nacionales. Es decir, en las procesiones religiosas, cuando hay la concentración de 1.000, 2.000 personas, siempre está la asistencia del Cuerpo de Bomberos. Cuando hay las mingas para mejorar un monumento, para mejorar un parque, para hacer mingas de limpieza en los mercados, en los hospitales, en las escuelas, la mano solidaria de los bomberos no ha faltado. Esperamos que ese espíritu continúe. Hace poco, cuando nosotros participábamos de una celebración religiosa y nos decían qué le pedimos al Dios Todopoderoso, les decíamos que los trabajos que tengamos que hacer nos proteja y lo hagamos con buena voluntad, con espontaneidad y con prontitud. Por ahí las tareas del Cuerpo de Bomberos, no solamente de Piñas, y en la que yo debo, Vinicio, reiterar una expresión de un autor anónimo. Él dice: no son las esbeltas velas las que mueven la barca, es el invisible viento. Y aquí en el Cuerpo de Bomberos tampoco es la mágica gestión de un comandante, es el invisible trabajo de las legionarias y de los bomberos, complementada con las autoridades locales, los medios de comunicación. Muchas veces la radio, la televisión se ha convertido en socio estratégico, porque la gente llama desesperada a pedir auxilio a los medios de comunicación, y desde los medios de comunicación, por una línea directa a través de la telefonía o por las ondas hertzianas de estos medios de comunicación, se notifica de que hay que prestar auxilio. Por eso es que nosotros, dentro de nuestro plan estratégico, consideramos de extrema importancia la relación con la comunidad. Tenemos que tener una relación tan estrecha que nos permita que las comunicaciones fluyan de la mejor manera y abrevien los tiempos de respuesta ante una llamada de auxilio. Estos nuevos campos de acción en los que les toca ahora intervenir al Cuerpo de Bomberos de Piñas demandan también una preparación diferente. ¿El personal de aquí está preparado para dar respuestas a todo este tipo de llamados? Sí, realmente me vienen a la memoria las expresiones de un expresidente de la República que decía: para atender los problemas del Ecuador me he tenido que convertir en bombero, es decir, hacer de todo. Yo creo que el personal
estable del Cuerpo de Bomberos son unos profesionales extraordinarios. Ellos han aprendido conducción de vehículos, labores de prevención con las inspecciones, atención de primeros auxilios, la comunicación profesional, han aprendido el rescate vehicular, combate de incendios forestales estructurales, búsqueda en edificios colapsados. En todos esos campos se han ido preparando, y hace poco en la ciudad de Zaruma que hubo un curso internacional con la presencia de 30 ciudades de más de 8 provincias. Los chicos de aquí lograron obtener un primer premio. Ellos fueron acreedores de los emblemas del Departamento contra el Fuego de la ciudad de Chicago, Estados Unidos de Norteamérica, que la trajeron, y eso es parte de nuestro patrimonio ahora en el Salón Documental, como producto del esfuerzo en el curso y de su preparación. Ellos estuvieron, por ejemplo, en determinado momento en cámaras dentro de humo para ver qué tiempo resistían. Estuvieron haciendo rescates aéreos. Toda esa preparación es parte de las obligaciones y parte de la vocación del personal del Cuerpo de Bomberos, a los que asistimos permanentemente y que nos preparamos. Toda la semana estamos haciendo algo para estar entrenados. Hemos sido testigos de acontecimientos trágicos donde lamentablemente se han perdido de forma, se puede decir, hasta terrorífica, vidas humanas, y donde le ha tocado intervenir en el rescate de estos cuerpos al personal del Cuerpo de Bomberos. ¿Eso amerita una preparación especial? Sí. Nosotros, después de haber tenido la visita de los instructores del Cuerpo de Bomberos de Chicago, como a veces de otras ciudades de nuestro país, yo les pedí que nos hagan una crítica y presenté una protesta delicada en el sentido de que por qué a nosotros no se nos entregó también algún equipo. La respuesta fue: mira, a Piñas no le vamos a entregar nada porque tienen los equipos básicos indispensables, y hay otros cuerpos de bomberos que aún no han logrado ese equipamiento. Pero cuando también les pedí que nos hicieran una crítica de qué podríamos corregir, yo estoy seguro que por delicadeza quizás no se nos señaló otras cosas que nosotros las vamos identificando, pero lo que se nos señalaba es la necesidad de contar con un gimnasio para la preparación física, es decir, para que nuestros compañeros bomberos estén listos para un gran esfuerzo que podría presentarse en determinado momento. Hay áreas en las que también, por los riesgos, nosotros en verdad no nos hemos preparado ni nos corresponde, como un rescate acuático en marino, por ejemplo. Realmente nosotros no podríamos decir podemos ir con personas a ayudar, pero a veces los ríos nuestros sí son peligrosos. Se han producido muchos fallecimientos a lo largo del río Pindo, por ejemplo, y ahí hemos preferido nosotros también, como una respuesta profesional, para lo que no estamos preparados a hacer, no nos metemos, porque ya no va a haber una víctima, sino que va a haber esa víctima y nosotros mismos convertirnos en víctimas. Frente a eso, creo que es un área en la que tenemos que seguir preparándonos de alguna manera, que nuestros equipos siempre estén listos, porque en este tema nosotros vemos cómo cuerpos de bomberos de países ricos suelen hacer donaciones. Es que esos equipos, aunque cuando todavía están en funcionamiento, ya han cumplido a veces su vida útil. Nosotros no reparamos una escalera, nosotros no podemos parchar una escalera, una camilla. Los protocolos señalan que esos equipos deben ser reemplazados por unos nuevos. Gracias, felizmente, a la colaboración de la ciudadanía, y aquí yo tengo que ser muy puntual, todo lo que ha logrado el Cuerpo de Bomberos, sus nuevos vehículos, sus nuevas ambulancias, sus equipos de radiocomunicación, los equipos para rescates vehiculares, han sido adquiridos totalmente con los recursos de los piñacienses, con la contribución de los piñacienses. Hoy mismo estamos haciendo construcciones, una en Saracaya, en donde funciona una compañía que tiene motobomba, equipos de primeros auxilios, equipos de iluminación, equipos de radiocomunicación. Estamos construyendo un cuartel, y ahí aspiramos a que pronto ya materialicemos unos convenios tanto con el Gobierno Municipal Autónomo de Piñas como con el del Consejo Provincial del Oro, que aspiramos a pegar un empujón porque ya los trabajos están iniciados, y aspiramos a no parar hasta que esa obra esté totalmente concluida. Y otro megaproyecto, que es
La estación de propósito múltiple que vamos a construir en el Portete, está toda la consultoría concluida. Estamos nosotros en este momento presentando a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo que el proyecto cuenta con estudios de suelo, de ingeniería sismoresistencia, diseño arquitectónico, ingeniería sanitaria, ingeniería eléctrica, impacto ambiental, incidencia socioeconómica, plan de manejo sustentable del proyecto, que no solamente va a beneficiar a la ciudad de Piñas ni al cantón Piñas, sino a toda la región de la parte alta del Oro, es decir, a los cantones Piñas, Portobelo, Saruma, Atahualpa, Masbalsas y Marcavelí con seguridad. Una estación que contempla dispensario médico, parqueo de ambulancias, mecánica menor para los vehículos, sala de capacitación, albergue. Ese será el gran refugio de la región. Y este proyecto, que ya está dentro del Plan de Desarrollo Territorial de Piñas, cuenta con el pronunciamiento de la viabilidad de la Secretaría de Riesgos, y solamente aspiramos a que el Ministerio de Seguridad Interna lo declare de prioridad para su aprobación en la Secretaría de Planificación. Con eso, creo que Piñas y la provincia del Oro estaría totalmente servida para eventos de gran magnitud que esperamos, por supuesto, nunca ocurren, pero que debemos estar preparados para eso. Por último, ¿cuál sería su mensaje final a la ciudadanía de Piñas particularmente? Mi mensaje final para agradecerte, Vinicio, es en el sentido de que nos preparemos, que sepamos que si en algún momento se presenta un fenómeno, sepamos cuál es el sitio donde se reunifica la familia, que junto a nuestro teléfono esté el número de la policía, del hospital, de la empresa eléctrica, del municipio, de los bomberos. Esos teléfonos siempre los vamos a necesitar. Y el rato de la angustia, de la desesperación, generalmente nos olvidamos. Por lo tanto, bien vale estar prevenidos para esas situaciones. El marco teórico es una realidad y el desarrollo de los acontecimientos es otro. Pero si nosotros estamos preparados con lo mínimo, será siempre mejor. Escuchar la versión oficial que la autoridad de los comités de operaciones emergentes difundirá por los medios de comunicación. Nadie puede anunciar que va a haber un terremoto, nadie puede anunciar que en tal fecha va a haber un cataclismo, peor el fin del mundo. Eso no lo sabe ni el Hijo de Dios, dicen las Santas Escrituras. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es estar preparados para cuando de repente se produzca esa sorpresa, y que la sorpresa cause menos daños porque estamos elementalmente preparados para cualquier circunstancia.